Rosa María Leizaquía es una profesora de 48 años, más de la mitad de los cuales los ha pasado enseñando en colegios públicos como este, el 2060 o Virgen de Guadalupe, ubicado en los cerros de Coyique, en Comas. Una maestra de primaria a quien la noticia de haber quedado últimos en la prueba internacional PISA sobre educación la ha sumido en un dolor más que profundo. Hacemos infinidad de esfuerzos, ya sea económicos, ya sea de tiempo, ya sea de psicólogos, de madres, de padres con ellos, porque casi todos tienen problemas. Con consternación porque los profesores tenemos la preocupación, pero el Estado no. Sus alumnos de quinto de primaria, de familias disfuncionales, muy pobres, y varios de ellos con la desnutrición soplándoles la nuca, por si acaso, leen de una forma bastante aceptable. Vamos a hacer un pequeño test de lectura. Rápido, a ver. La historia comienza en el año 1651, cuando un esclavo angoleño pinta la imagen del Señor de los Milagros en una de las paredes del galpón donde vivía. Los primeros en rendir homenaje al Cristo de Pachacamillo fueron los esclavos de la huerta del mismo nombre. En aquella primera procesión, los encargados de llevar sobre sus hombros las andas de madera fueron hombres devotos. Esta es una clara señal que la aleja de las huelgas y de la satanización del sindicato al que pertenece, el SUTEP, y denuncia lo de siempre, el escaso presupuesto, más allá de su salario de 1.400 soles con el que tiene que trabajar en Coyique. ¿Qué cosas tiene que comprar usted que el Estado en teoría les debería proporcionar? Plumones, mi caja de tizas que me la compré yo. ¿Ni las tizas le dan? Ni las tizas. La última goma que la he comprado yo, porque los frascos de goma ya se acabaron. Papelógrafos que a la mañana he mandado a comprar 5 pliegos, 50 céntimos, ¿no, Angelo? Sí. ¿No le dan eso, profesor? No, para nada, para nada. A pesar de su esfuerzo, ella y sus alumnos son una muestra de la precariedad de una educación, la peruana, que se ha comparado con las de 65 de las economías más poderosas del mundo. Ojo, no con todo el mundo. Y eso nos revuelca y nos humilla. Nuestro ingreso per cápita, índice de calidad de vida que resulta de dividir el PBI entre el número de habitantes de un país, solo bordea los $11.000 por año. Nos hemos comparado con aquellos países miembros de la OECD que tienen como promedio alrededor de $35.000, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 10.000, es decir, nos llevan más del doble. Entonces hay una correlación directa. Si uno mira la distribución del rendimiento de los países en el promedio nacional comparado con el ingreso per cápita por habitante, nos vamos a dar clara cuenta que aquellos países que tienen un per cápita más alto tienen mejores resultados. Complejos, valiosos y para nosotros lacerantes gráficos, perturbadores rankings en los que Perú es el último de la fila en comprensión lectora de matemáticas y de ciencias conforman las conclusiones de esta prueba, la PISA, la más famosa del planeta, llevada a cabo cada 3 años por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. PISA significa Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes y es un examen que intenta medir entre escolares de 15 años, no si los alumnos se saben los contenidos de las asignaturas, sino lo que estos saben hacer con lo que han aprendido. En el Perú se evaluaron 240 colegios entre públicos y privados. El Perú en todos estos 10 años de PISA ha participado en 3, 2001, retomó 2009 y ahora 2012, y entonces ver la evolución en el país creo que es mucho más potente inclusive que compararnos con Finlandia. Por supuesto vamos a estar en relación a ellos mal, ¿no? Y estamos realmente mal, no solo por lo explicado en relación al ingreso per cápita, sino también por un dato claro y contundente en ese mismo sentido. De los 65 países evaluados, incluidos los de Latinoamérica como Argentina, que está en el puesto 59, Brasil en el 58 o Chile en el 51, Perú, con apenas 2,8 de su presupuesto nacional destinado a educación y a su infraestructura, es también en ello el último de la fila, pese a haberlo duplicado desde el año 2000. La relación es tan directa como catastrófica. Ya no se trata de economía, sino de ética. El acuerdo nacional que nos compromete a elevar esta cifra hasta el 6% es de momento solo letra. En este programa nos hemos cansado de retratar las condiciones en las que se imparte la educación en el Perú, sobre todo en la letal combinación de lo público con lo rural. Inolvidable es, por ejemplo, el momento en que descubrimos hace pocos años cómo alumnos de una escuela en Andahuaylas aprendían con piedras a contar. 2 más 4, ¿cuánto es?
6. Nadie hace caso y nadie pone en el tapete la necesidad de incrementar el presupuesto porque origina consecuencias. Tenemos déficit de 2.232 instituciones educativas para coberturar el nivel inicial, tenemos déficit de 318 instituciones educativas para coberturar el nivel secundario y solamente en la zona rural tenemos el 27% de estas instituciones en decadente estado de infraestructura y el 35% de instituciones que no tienen pizarras. Entonces, en esas difíciles condiciones no vamos a poder desarrollar la enseñanza-aprendizaje. 295.416 jóvenes de 15 años de 67 países y regiones diferentes fueron evaluados durante más de 2 horas por medio de decenas de preguntas que iban desde las más trabajosas, como determinar la frecuencia de goteo de una administración medicinal intravenosa a un paciente enfermo, a través de fórmulas complejas, hasta la simple deducción lógica respecto a si es grasa o sangre lo que reciben los músculos humanos luego de hacer ejercicio. Perú, último en todo, con un promedio de 368 puntos, mientras que Shanghái, China, por ejemplo, el primero en todo, obtuvo 613. Hay que captar el mensaje, pero no hay que ser tampoco apocalípticos. Tiene que ser una alerta muy seria, ¿no es cierto? Muy seria porque no es una buena situación, pero tampoco creemos que debería ser tan catastrófica que te paralice. Antes de sumergirnos en el oscuro hoyo de nuestra situación y paralizarnos, el investigador sobre educación Ricardo Cuenca nos ayudó a ubicar los aspectos positivos que, por cierto, también arroja esta evaluación. Lo que hay que mirar es que entre el 2009 y el 2012 ha habido una mejora en el país en todas las áreas. ¿Sustancial? Sí, digamos que sí, teniendo en consideración el lugar en el que estamos y la situación en la que están nuestros estudiantes. ¿Una mejora digna de celebrar, digamos? No, digna de celebrar no. Pero por lo menos te permite darte cuenta que si ha habido una mejora hay que evaluar por qué ha sido esa mejora. Somos el país que más ha mejorado en todas las áreas, en más del 3%. En la que más hemos mejorado es la que tiene que ver con el sensible tema de la comprensión de textos. Lo más interesante del asunto es que este crecimiento ha sido sostenido del 2001 al 2012. Es decir, en estos 10 años algo ha pasado en el país que ha hecho que a pesar de tener unos resultados malos en comprensión lectora, tengamos una subida constante año a año que nos coloca en casi el doble de puntos que cuando empezamos en el 2001. Las andas saldrán de una puerta grande de la avenida Tacna para luego ingresar al templo y recibir a la imagen del Cristo ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el tema? del Señor de los Milagros. Esto podría ser el resultado de una continuación en el enfoque de los métodos de enseñanza de lectura hasta convertirse en política de Estado, que no depende de los gobiernos de turno. El otro aspecto muy interesante, al margen de las pruebas, es que los alumnos peruanos de un tiempo a esta parte faltan muy poco a clases. Y eso es un indicador también muy interesante que está llevándonos a una discusión que tiene que ver con calidad versus cantidad de horas. Está bien que los alumnos estén permanentemente en el aula, pero hay muchos que no atienden y muchos que no entienden por la desnutrición crónica. Hay muchos problemas que tienen en el hogar de la familia, donde por conflictos entre los padres, los alumnos no están con la tranquilidad psicológica para atender las sesiones de aprendizaje que le brinda el maestro. Y un tercer aspecto, no menos sorprendente, es el hecho de que en medio del debate sobre la educación pública y la privada, la brecha entre ambas, según esta prueba, se ha acortado. Aquí tenemos en unas líneas que no sé si se notan más oscuras, son las que pertenecen a los colegios privados. Y las líneas más claras son a los colegios públicos. Lo que este gráfico nos está mostrando es que aquí arriba, con mejores resultados, tenemos a un grupo más bien pequeño de escuelas privadas, que son aquellas escuelas que podríamos considerar de élite. Y aquí abajo tenemos algunas escuelas públicas con los menores resultados. Y acá probablemente está cualquier colegio que uno se imagine en una zona rural público en el país. Lo interesante es cómo se está comportando la escuela pública y privada en el centro, que es donde está el grueso. Es decir, cada vez más se están acercando los promedios. Con esto se rompe el mito de que lo privado siempre es bueno por naturaleza, e indica que hay escuelas privadas de muy buen nivel, pero también que hay un grueso de estas que no está tan bien.
y que coexiste en el mismo sitial que el de las mejores escuelas públicas. Por tanto, se democratiza un poco el asunto y se enriquece el debate sobre cómo se está regulando la calidad de la educación privada en nuestro país. Si hacemos un estudio de investigación, la mayoría de instituciones educativas privadas funcionan en casonas, funcionan con profesionales no titulados, y lo que es peor aún, se los maltrata porque no se les paga ni siquiera el sueldo mínimo vital, se les paga un sueldo paupérrimo, no están funcionando dentro del área correspondiente para desarrollar la educación, no tienen áreas verdes, etcétera. Entonces, no es muy buena la educación privada. Las pruebas PISA nos indican también que los alumnos peruanos son algunos de los escolares más felices del mundo, aunque parezca mentira. Esto también nos lleva a una discusión interesante. ¿Cómo terminamos de definir como país qué es calidad educativa para que cada vez que hay una evaluación no me digan, oye, somos los últimos o somos muy malos? ¿Debería o no incluirse otros elementos a los conocimientos tradicionales de matemática o comprensión lectora? Es una pregunta que hay que hacernos en el país, ¿no? Pero estos logros no nos deben en modo alguno hacer evadir lo dramático de la situación. La data de PISA indica que más de la tercera parte de los escolares peruanos en una escala del 1 al 6 se encuentra por debajo del razonamiento elemental en todas las áreas. Es decir, en la escala del 1 al 6, aún cerca del 30% está por debajo del 1. Se podría decir que esto ya atenta contra los derechos humanos. Yo podría hasta entender que hay en el nivel 1 o 2, pero en el menos 1, es decir, que no logren ni siquiera hacer lo que mínimo que se espera, no es aceptable. Entonces, esto es bien interesante porque esto genera una discusión. ¿Dónde apuesto? ¿Apuesto en mejorar a los que están más o menos? ¿O apuesto a sacar del foso a los que están mal? Sacar a estos niños del inframundo en el que se encuentran es un deber moral. Estos niños no van a tener ninguna posibilidad en la vida si siguen acá. Y este de acá puede pues bandeársela un poquito, tratar de salir. Pero estos que están acá abajo no van a poder salir. Así como no puedes aceptar que haya una persona que no tenga que comer, que no pueda tener ni una vacuna, yo no puedo aceptar que haya un niño en un nivel menos 1. No puedo, o una niña o un joven. No debería indignarnos. Esa persona que se encuentra en el nivel menos 1 y que tiene 15 años probablemente no va a tener oportunidades en la vida. ¿No es cierto? Porque no tiene las capacidades mínimas para poder enfrentarse. ¡Perú! ¡Mi país! ¡Perú! ¡Mi país! ¡Perú! ¡Mi país! ¡Perú! ¡Mi país! Para usted, profesor, ¿qué es el Perú? Una enfermedad. Con crecimiento, pero sin educación, nunca llegará el desarrollo. Y eso, como bien lo dijo este profesor Ayaninka, sí que es una enfermedad.